Hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a ir buscando Primera de Pedro en el capítulo 4. Si se acuerdan que nuestro hermano Gerardo nos predicó en el 6 y ahora vamos a continuar con el 7, versículo 7, y vamos a abarcar desde el 7 hasta el 11. Vayan buscando en sus Biblias la cita, hermanos. ¿Ya tienen la cita, hermanos? Ok, vamos a leerla. Dice así la palabra de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, hermanos, pues así como que a la primera observación encontramos varios temas interesantes en esta cita. La oración, el fin de los tiempos, qué tema, ¿verdad? Los dones que Dios nos enseña que los usemos para nuestros hermanos, la gracia multiforme, múltiple gracia de Dios que se va distribuyendo a todos. Vemos la gloria de Dios al final, porque todo esto obedece a la razón de que el nombre de Dios sea glorificado por Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Lo primero que yo me pregunté, ¿cómo vamos a unir diversos temas en un solo sentido? Y después de reflexionar, pues llegué a la conclusión de que no hay otro mensaje, hermanos, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hoy en día el mensaje es el Evangelio, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje se llama un motivo para amar, un motivo para amar. Y lo cierto es que pues sí necesitamos motivación, hermanos. A veces como seres humanos nuestros sentimientos suben y bajan y necesitamos observar algo que nos impulse para que amemos, que nos impulse para que oremos, que nos impulse para que podamos servir a nuestros hermanos. Por eso se llama el mensaje un motivo para amar. Yo les voy a dar un motivo para que ustedes, para que yo podamos estar inspirados y poder arrojarnos a la oración, arrojarnos al servicio, arrojarnos al amor entre nosotros, a la comunión. Esa es la intención de este mensaje, hermanos. Y si yo les digo reglas, deben orar, deben amarse, deben hospedarse unos a otros, deben hacer todo para la gloria de Dios. Y si yo no les doy más profundidad en estas exhortaciones, sino lo que se los hablo suelto, no vamos a tener una visión correcta. Y vamos a empezar a actuar por actuar y hacer por hacer. Entonces, mi intención es pues tener un fundamento, que es la cruz, el Evangelio, y sobre este fundamento levantar unas columnas, que son el servicio, la oración y el amor, la comunión entre nosotros. No busquen la cita, dice Gálatas 6:8, que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Y el que siembra para su espíritu, de su espíritu segará vida eterna, hermanos. En esta vida nos estamos jugando mucho. Nosotros, porque sabemos que hay eternidad, no menospreciamos la vida. En esta vida estamos haciendo un examen. Y la palabra de Dios dice que si sembramos para nuestra carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Y que si sembramos para el espíritu, del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Hermanos, la vida es muy importante. Cada momento de nuestra vida, ¿para quién estamos sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? Es una pregunta. Un reloj de arena donde van cayendo los granitos, está ahí con cada granito que cae, agotándose la parte de arriba. Así es nuestra vida y tenemos que reflexionar para dónde estamos sembrando, para qué estamos invirtiendo, para el mundo, para la carne o para el espíritu. El apóstol Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a estar diseccionando o dividiendo el texto que acabamos de leer. Y respecto al fin de todas las cosas que se acerca, vamos a Génesis 1:31.
Para hablar del fin, pues es necesario que hablemos del principio, hermanos. Primero, Génesis 1:31. La palabra de Dios dice que en el principio, en el 1, pues dice que Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y después, todavía no llegamos a la cita que les doy, Dios separa la luz de las tinieblas y dice, ¿y vio Dios que era? Bueno, ¿verdad? Y luego Dios hace que de la tierra surjan todo tipo de frutos, de árboles frutales. ¿Y vio Dios que era? Bueno. Después los animales en el mar y las aves en el cielo. Y conforme Dios iba creando, Dios observaba lo que creaba y decía, he aquí que esto es bueno. Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese es un dato. En Eclesiastés 7:29, no lo busquen, dice el rey Salomón, he aquí he hallado esto, que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos, o sea nosotros, buscamos muchas perversiones. Tenemos otro dato importante. En el principio todo era bueno, y en el principio el hombre era recto. Ahora vamos a tratar de imaginar ese momento y ese tiempo. Yo creo que no podríamos. Estamos acostumbrados a que esto es bueno, pero también es malo. Estamos acostumbrados a las aflicciones y a las alegrías, a estar contentos y a estar tristes. Esa es nuestra vida desde que nacemos. Pero no fue así siempre, hermanos. La vida que tenemos hoy y el mundo en el que vivimos es un caos. Hay un desorden por todos lados. No fue así desde el principio, hermanos. Este mundo no es el mundo que Dios hizo originalmente. Este mundo es un mundo caído, y es caído por nosotros. Nosotros lo hicimos caer. Y vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a volar y vamos a ir a dar un paseo por el mundo. Y vamos a estacionarnos, no sé, en un parque donde está un papá con su hijo. El cielo azul, el sol radiante, el niño abrazando a su papi, una estampa muy bonita, ¿no? Nos vamos a deleitar en la belleza. La vida es bella, ¿sí o no? Y vamos a volar de ahí, vamos volando y vamos a una playa donde se están casando unos novios muy enamorados. Y el banquete y los invitados impecables, igual el mar azul, todo hermoso, la arena blanca, y vamos a ver la belleza del amor, ¿sí o no? El amor es bonito, pero de ahí volamos a otra parte, más lúgubre, más siniestra, y entramos a una habitación de un hospital. Vamos a suponer que entramos ahí y vemos a un niño igual con su padre, pero están sufriendo, el niño está enfermo. Y nos aterroriza, por ejemplo, un niño con cáncer o algo así. Acá hay un niño feliz con su padre, pero acá hay un niño con su papá sufriendo. Y luego volamos y vamos a un cementerio y está enterrando una hermana a su esposo. ¿Ya? Una boda primero, vimos el amor en todo su esplendor, pero después ese gozo se convirtió en lamento porque la muerte está presente y termina con todos nuestros proyectos, con todo lo que emprendemos. Entonces, ven la mezcla, hermanos, ven los contrastes que hay en nuestro mundo, y ahora ve adentro de tu corazón, hermano, y vas a ver la misma estampa. Por un lado, pensamientos de bien, deseos de agradar a Dios, deseos de obedecer a Dios, pero se atraviesa un pensamiento de rencor, un sentimiento, se atraviesa un pensamiento de lujuria, se atraviesa un pensamiento de odio. Está mezclado también adentro de tu corazón, hermano, pero así no era en el principio era bueno. Esto es lo que nosotros hemos provocado, por lo que dijo aquí José Luis, porque la serpiente engañó a Eva, luego Eva le dio a su esposo y fue un efecto dominó. Y vamos a una cita para reforzar esta idea. Está en Mateo 13, 24. ¿Por qué está esta mezcla, hermanos? ¿Por qué hay bueno y malo juntos? Nuestro Señor Jesucristo lo explica muy bien con la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:24 dice:
le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más adelante en el 36 Jesús explica la parábola. Dice en el 36, en el 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo al hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está, hermanos. Este mundo es este campo y podemos ver el trigo y la cizaña. Podemos ver el dolor y la alegría. Podemos ver la felicidad y la tristeza juntas. Entonces, ¿qué tenemos esta información? ¿Qué tenemos que hacer o cómo tenemos que reaccionar? Lo primero que tenemos que pensar es: hermano, ¿eres trigo o eres cizaña? Yo creo que si eres hermano, pues eres trigo, ¿verdad? Pero si tú estás practicando el pecado, hermano, si tú estás actuando con hipocresía, con doblez de corazón, si tú estás en tu corazón con rencor y no puedes perdonar, quiere decir que no eres trigo, eres cizaña, y el fin se acerca, hermano. El fin se acerca, el fin de los tiempos se acerca, pero es más probable que tu fin particular se acerque. ¿Sí? No sabemos cuándo va a ser el fin de todas las cosas. Dios va a redimir esta tierra. La tierra está gimiendo y nosotros gemimos también, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos, esperando la redención. Pero no sabemos cuánto va a ser. Lo que sí sabemos es, como dice el Salmo 103, que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. En la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y seca. Es más probable que tú tengas que ir delante de Dios y tengas que dar cuentas ante el juez. Y piensa otra vez en el fin. Y hazte esta pregunta a ti mismo, hermano: ¿dónde estás parado? ¿Estás sembrando para tu carne o estás sembrando para tu espíritu? ¿Necesitas una motivación para portarte bien, para seguir a Dios? El fin se acerca, esa es una buena motivación. Un día que tengas tiempo, ve al cementerio y camina entre las tumbas y reflexiona, hermano. Porque tu fin no sabes cuándo va a ser. Pero mientras ese fin llega, yo creo que es suficiente motivación que te despojes del pecado, que dejes atrás, que no ames al mundo, que no abraces al pecado, que no abraces las tinieblas. Y por otro lado, hermano, si tú estás sufriendo porque te indigna la maldad, tranquilo, pues el fin se acerca. No sufras. Va a llegar a su fin esta maldad. Si te estresa tanta enfermedad, el cáncer, el COVID-19, la inmoralidad sexual, los movimientos nuevos de las ideologías de género, que prendes la tele y es lo primero que sale, lo infiltran en cualquier lado. Y si a ti te duele toda esa injusticia, hermano, tranquilo. El Señor va a venir, el fin se acerca, la maldad se va a terminar, esto tiene fecha de caducidad. Y por otro lado, bueno, si tú dices, bueno, a mí me tocó una buena vida, tengo dinero, tengo salud, tengo amor, tengo todo. Ok, no te acomodes, hermano, el fin se acerca. No te encariñes tanto,
con el mundo, porque vas a ser llamado, o bien va a venir el Señor. No te acomodes, no te enamores de estas cosas, de estos lujos. Tanto tú que sufres como tú que estás gozando, a los dos les digo, el fin se acerca. Buena motivación, ¿no? Para ceñir nuestros lomos y buscar a Dios. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio mental. Mejor práctico. Hoy en la noche o cuando puedas desvelarte, ve a la ventana de tu casa y ve la noche espesa, negra. Y empieza a contar los minutos, los segundos, las horas, hasta que salga el sol. El sol va a salir y la noche se va a acabar, ¿sí o no? Va a pasar eso. Pues estamos en la noche, ahora, este mundo. Y el sol de justicia viene, hermanos. Y va a levantarse, y va a salir, y va a acabar con toda la maldad. Va a acabar con la oscuridad. Primera reflexión, pues, el fin se acerca, como nos dice el apóstol Pedro. Y puesto que el fin se acerca, ¿qué tenemos que hacer? Ok, pues dice el apóstol Pedro que seamos prudentes y que nos pongamos a velar en oración. Vamos a Lucas 12. Lucas 12, 35. Parábola del siervo vigilante. Puesto que el fin se acerca, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar, hermanos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vamos a leer hasta el 40. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Vendrá como? ¿En los tiempos finales o vendrá por ti nada más, hermano? Por tanto, es importante que velemos en oración. Y aquí hacemos una aclaración. ¿Quiénes pueden orar? ¿Quién tiene ese privilegio? Ok, la Biblia dice que nomás hay un camino para llegar a Dios y es por medio de Cristo. Ni el musulmán, ni el judío mesiánico sí, pero el judío ortodoxo pues no. Ni el rezandero, o sea, es por medio de Cristo, hermanos. A veces mucha gente no entiende esto, pero nosotros no decimos eso por vanidad. No, pues es que nomás nosotros podemos orar. Es la palabra de Dios la que dice: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pueden orar los que se han arrepentido de sus pecados, los que han ido a la cruz y han dado la espalda al mundo y han puesto su vida delante de Dios. Esos pueden orar. Y la pregunta aquí es, hermanos, ¿oramos? Sí oramos. Hay dos ideas. Una es que todo el día nosotros respiramos, ¿sí o no? Y un cristiano también todo el día ora. Vas manejando y vas, Señor, Señor, esto, aquello. Estás haciendo de comer, hermana, y estás, Dios. Estás ahí caminando por el parque y estás dando gracias. Respiras y oras, si eres cristiano. Pero ahí no para, hermano. A veces nos vamos con esa idea y ahí queda nuestra oración. Sin embargo, es importante que nosotros nos despojemos de todas nuestras actividades y vayamos a un lugar y nos apartemos del mundo y ahí oremos. ¿Qué estoy haciendo? No voy manejando y orando, no estoy cocinando y orando, no estoy caminando y orando, estoy orando. Eso es importante, hermanos. Por eso les pregunto, ¿oramos? ¿De verdad oramos? ¿Qué es la oración? Aquí hice una definición más o menos para poder explicarlo.
sabemos qué es la oración, la practicamos, pero es bueno tener una estructura, recordar esa estructura. Yo sé que la saben, pero se los voy a recordar. ¿Qué es la oración? Es alinear la mente, el corazón y la voluntad hacia el único Dios verdadero, reaccionando a su grandeza con asombro y adoración y tomando valor y confianza solamente por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Porque el fin se acerca, ¿verdad? ¿Y qué es la oración? Dice aquí en esta definición: alinear la mente, el corazón y la voluntad hacia Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Que primero tenemos que meditar antes de orar. ¿Han leído los salmos cuando dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas? O el otro que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A quién le está hablando? A su alma. Sí, está dirigiendo sus emociones, sus pensamientos y su voluntad hacia Dios. Y lo cierto es que este mundo está diseñado para que nadie ore, hermanos. Siempre hay muchas cosas que hacer, hay mucho caos, y nuestra vida, nuestros sentimientos y nuestra mente es semejante a un ganado alborotado, a un ganado que le echaron un cohete y todos empezaron a correr, todos los animales. ¿Y cuál es nuestro trabajo cuando vamos a orar? Dirigir el ganado, apacentarlo, meterlo a un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Hacia Dios. Nuestros pensamientos, dirigirlos como el timón del barco, hermano. Agarra tu alma y dirígela y enfócala en Dios. Y luego es bien común que estás ya dispuesto a orar y suena el teléfono. Y luego pasa el gas y no tienes gas. Y luego pasa el panadero con el pan y tienes hambre. ¿Sí o no? Y ahí vamos, atrás. Hermanos, al diablo no le da miedo cuando vienes a la iglesia y cantas. El infierno tiembla cuando el cristiano ora. Este sí es un peligro. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué crees que pasan todas estas cosas? Estamos en una guerra espiritual y nosotros tenemos que luchar para poder apartarnos y orar. Escaparnos de este mundo, de este caos, encerrarnos, apagar el celular y concentrarnos en Dios. Y decirle a tu alma: ¿por qué estás triste? O bien, ¿por qué estás feliz? Ok, voy a abrir la Biblia y voy a leer este salmo. Los días del hombre son como un pensamiento. ¿Cuánto dura un pensamiento? Un instante. Así mismo es mi vida, Señor. Estoy sembrando para mi carne o para mi espíritu. Y no empieces a leer la Biblia apresuradamente. No. Detente. Primer parte, un punto, te detienes y piénsalo. Reflexiónalo. Vas a entrar en un estado en el que tu alma, naturalmente inmortal, se va a levantar a Dios una vez que te hayas despojado de todo esto. Entonces, amar es también orar. Si tú amas al mundo, hermano, pues no vas a orar. Pero si tú anhelas el hogar verdadero, yo creo que sí vas a orar. ¿Han escuchado la historia de Ulises? Este hombre que era rey de Ítaca y tuvo que ir a la guerra con Troya. Y él quería mucho su hogar, pero tuvo que ir a la guerra con Troya. Y cuando iba de regreso a su hogar, un viento se lo llevó y cayó en una isla que se llamaba la Isla de las Mujeres. Había puras mujeres muy bonitas. Y Odiseo, o Ulises, no se quedó en esa isla porque él amaba su hogar y a su esposa Penélope, y escapó de la isla, se fue. Y luego cayó en la cueva de un gigante, de Polifemo, y vio la forma y escapó porque su corazón estaba en su hogar. ¿Tú te hubieras quedado en la isla Mujeres, hermano? A lo mejor sí, ¿verdad? Ok, ¿estamos en la isla Mujeres o estamos con el gigante? Hermanos, vamos a casa, anhelemos el hogar, anhelemos a nuestro amado. Y eso es orar, despojarnos de este mundo y voltear hacia Dios y buscar a Dios. Meditación primero. 2, adoración. ¿A quién estamos orando o a quién nos estamos dirigiendo? Vamos a Isaías 6. Isaías 6 del 1 al 3.
¿Y quién me ayuda a leerlo, por favor? Hermano. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Hasta allí? Sí, hasta ahí. Ok, hermanos. Tratemos de imaginar a Dios ahí en su trono, con sus vestidos que llenan todo el templo, resplandeciente, inmenso, con sus atributos ahí en todo su esplendor, el amor, la justicia, todo ese esplendor. A ese Dios nosotros podemos acercarnos, nosotros que traemos los harapos de la carne, que somos simples mortales, se nos da el privilegio, hermanos, de acercarnos a ese Dios santo y todopoderoso. Y Dios es este hombre, porque Jesucristo hombre, Jesucristo Dios, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo la ciencia, que hizo la química, la física, las leyes, todo. La sabiduría de Dios es inmensa, y tan inmensa que ni siquiera podemos imaginar todo lo que Él trabaja para que la vida sea posible. Les voy a poner un ejemplo. Una vez yo compré una pecera así chiquita, y yo quería tener mis pececitos, y pues anduve investigando, ¿no? Y hay que comprar un filtro, un termómetro, hay que echarle carbono para que se hagan bacterias buenas, y no sé qué tanto invertí de tiempo en eso, y monté mi pecera. ¿Y qué pasó? Que a los 5 días se me murieron mis pececitos. Yo intenté hacerlo bien. Dije, aquí debe de haber ciencia, de bacterias buenas, bacterias malas, hay que ciclarlo y todo. Y no pude, hermano, ni siquiera con la ayuda de la tecnología. Ahora imaginen el océano inmenso, lleno de peces de todos tipos, y todos están ahí viviendo. Nosotros estamos aquí respirando, el sol no nos quema, ¿o sí? Nos da rico, ¿verdad? Bueno, a veces sí nos quema, pero nada grave, ¿sí? El clima, no nos congelamos ni nos derretimos. Dios tiene todo medido, equilibrado, para que la vida sea posible, y eso no es fácil. A ese Dios grande y poderoso y sabio nos estamos dirigiendo cuando oramos. Es un Dios grande, hermanos, y en nuestra oración hemos de poner ese ingrediente siempre: me acerco a Dios y le adoro. Santo, santo eres, Señor, todopoderoso, te doy gracias. Primero hay que echar un vistazo a su gloria. Medita, glorifícalo, adórale, derrama tu corazón delante de Él, haciéndole ver que tú estás en la tierra, que Dios está en el cielo, que tú estás en la vida, que Él está en su trono, y que toda tu reverencia y todo tu temor están para con Él. Ese es un paso importante. 3, petición, meditación, adoración y luego petición. ¿Cómo hemos de pedir? Aquí les voy a poner un ejemplo de cómo hemos de pedir. Hay un hermano que escribió un libro que se llama El Cristiano de Rodillas y pone este ejemplo. Es un autor anónimo y dice: yo voy al banco y solicito 10,000 pesos a nombre de Carlos Slim. Y me dicen, sí, a nombre de Carlos Slim. Ok, ¿cuál es el número de cuenta, la referencia? Y pues saque su cheque, ¿no? No tengo nada de eso. Pero pues ese señor tiene mucho dinero. Quiero que me dé algo. ¿Qué me van a decir en el banco? Que no. Ok.
Dios tiene riquezas espirituales inmensas y nosotros vamos y nos acercamos al trono y pedimos. No va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para pedir de las riquezas de Dios? En cambio, si voy y pido en el nombre de Jesús, hay respuesta y tengo acceso a todas las riquezas espirituales con mayúsculas de mi Señor. Hemos de pedir en el nombre de Jesús, hermanos. La oración es un privilegio que fue ganado por los méritos de Cristo en la cruz. No era posible que nosotros oráramos, jamás. En el Génesis dice, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ok, nosotros no es una mera invocación. Nosotros cuando nos acercamos al trono, oramos y le pedimos e intercedemos. ¿Se acuerdan cómo intercedió Abraham por Sodoma? ¡Qué atrevimiento, hermanos! Y si hubiera 50 justos, y si hubiera 40, y si hubiera 30, oye, ¿cómo podemos hablarle nosotros hacia Dios? Ok, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan, por ejemplo, también de aparte de Abraham hay otro, Moisés? Cómo subió y Dios le dio las tablas y luego bajó del monte Sinaí y su rostro estaba resplandeciendo. Dios, cuando nos acercamos a Él y nos exponemos a su gloria, también nosotros nos comparte Dios de su grandeza y nos enseña y nos ilumina, así como a Moisés, de tal manera que los discípulos decían, estos estuvieron con Cristo. Se ve que fueron enseñados por Él. Hermano, el cristiano que va con Dios y ora, resplandece así, se ve que estuvo con Cristo, se ve que tuvo comunión con Dios. Y esto es posible solo por Cristo. Entonces, petición en el nombre de Jesús. Hemos de pedir en el nombre de Jesús. Hermanos, si han leído biografías de cristianos, han de saber que siempre piden por las mismas cosas. Por un yate, un carro nuevo, deportivo y una casa más grande. ¿Sí piden por eso los santos? No. Ok, Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, todos estos hombres que han sido usados por Dios, ¿por qué piden? Porque el evangelio se extienda. Les duele la maldad, porque Dios intervenga, porque los perdidos vengan al conocimiento de Cristo. Si nosotros oramos así, hermanos, dice la palabra de Dios, pide y te será dado. Nuestro Señor Jesucristo en sus momentos de mayor aflicción, en el Evangelio de Juan podemos ver una y otra vez, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré. Ya me voy, decía el Señor, ya me voy de este mundo, y decía más cosas y luego, pero todo lo que piden al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y lo dijo como 4 veces allá al final de Juan, ¿sí o no, hermano? Muchas veces, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Qué promesa tan maravillosa, hermanos. Pero lo que pasa es que a veces nosotros no pedimos bien. Nos enfocamos en el yo, por mí, por mi casa, por mi economía, por mi salud, inclusive por mi congregación. Hermanos, la iglesia de Cristo no son estas 4 paredes, la iglesia de Cristo es más grande que esto. Amén. Hay que pedir, hermanos, porque el nombre de Dios avance en este mundo y porque el evangelio sea predicado. Amén. Y si quieres pedir una casa, un carro o otro tipo de cosas, sí habla la palabra de que pidamos todo, y todo es todo. Pero ¿cuál es tu motivación? Ok, quiero un carro, Señor, con el fin de trasladar a mis hermanos, de darles ray. Quiero una casa, Señor, para hospedar a mis hermanos y para que tu nombre sea honrado. Quiero recursos, Señor, quiero salir de esta situación económica, pero es para honrarte, Señor, para no dar mal testimonio. Y cuando pedimos en ese sentido, hermanos, pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es un esqueleto muy básico para la oración. Meditar, adorar y pedir en el nombre de Jesús. El fin se acerca y nosotros necesitamos orar. La predicación se llama un motivo para amar. Bueno, un motivo para orar es que el fin se acerca. Y un motivo para amar es lo que vamos a ver a continuación.
Dice el apóstol Pedro en la cita que vamos, primera de Pedro 4, del 7 al 11. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, pues el amor cubrirá multitud de pecados. Y yo les pregunto, hermanos, ¿en qué consiste este amor que cubre multitud de pecados? ¿O cuál será la fuente para que nosotros podamos ser inspirados y nos amemos unos a otros? El contexto aquí es el amor entre nosotros, entre hermanos, ¿sí? Debemos amarnos, debemos de querer al hermano como un miembro de la familia. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de ese mandato? Y el amor que cubre multitud de pecados no me trae otra cosa a la mente más que el Evangelio. El Evangelio, hermanos. Ese es el motivo para amar. ¿Y qué es el Evangelio? Si han visto los cantos que hemos cantado hoy, ¿de qué hablan todos los cantos? De la cruz. Todos los hermanos que han compuesto himnos siempre hablan de la cruz, de la gloria de la cruz. Y eso es lo que vamos a definir aquí en términos generales, para que esto nos motive a que nos amemos unos a otros. Como les digo, no quiero decirles una regla simple: ámense, 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 ámense. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de amarnos? Pues aquí es lo que les voy a explicar en este apartado. Hermanos, Dios es un Dios justo y Dios reacciona al pecado con ira. Si vemos ideas en torno al amor, el amor, para que sea amor, también tiene que ver con el aborrecimiento. Si tú amas la bondad, tienes que aborrecer la maldad. Si Dios ama la justicia, Dios aborrece la iniquidad. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios en su soberanía y en su justicia reacciona al pecado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que practican con injusticia la maldad. Así dice, ¿no, hermano? Ok, Dios reacciona al pecado. La paga del pecado es muerte. Siempre es una consecuencia. Y otro principio: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Mucha gente no entiende estos sacrificios antiguos donde los judíos traían al animal y lo degollaban y la sangre corría. Ok, es que el pecado, hermanos, trae ese gusano, esa culpa en todo ser humano. Todo ser humano se sabe culpable y quiere quitarte esta culpa yendo al psicólogo, haciendo buenas obras, portándose bien. Un ritual, ahí en la Ciudad de México, y llegas y te limpian y no sé qué, para quitarte la mancha, para quitarte la culpa, para quitarte el pecado. Y nada ha funcionado, hermanos. La humanidad ha buscado por todas las maneras sacudirse esta culpa. La filosofía, la literatura, el arte, todo ha sido un esfuerzo de los humanos para quitarse esta mancha. Los judíos fueron instruidos por Dios para que hicieran estos sacrificios. Y les pregunto, cuando sacrificaban estos carneros, ¿se quitaba la mancha, la culpa? Entonces, hermanos, esto de los sacrificios, de los holocaustos de Levítico, eran una profecía, una metáfora o una sombra de lo que venía después. Todo esto apuntaba a la cruz, pero estos rituales y estos sacrificios judíos no quitaban el pecado ni lo limpiaban. Llegaba el judío con el sacerdote y el sacerdote ponía su cabeza sobre el animal, haciendo una transferencia. Ok, los pecados de este hombre son puestos en el animal y lo degollaban. La sangre es importante, hermanos. En el libro de Moisés, en el Éxodo, en los dinteles de las puertas tuvieron que poner sangre también los hijos de Israel. Y aquí el ángel de la muerte pasaba de largo cuando veía esa sangre. ¿Qué era esto, hermanos? Estos hombres iban a morir en el desierto. Era una profecía o una sombra de la cruz. Todo esto estaba apuntando a una cosa. Era simbólico y apuntaba a una cosa. ¿Qué pasó en el desierto? Unas serpientes venenosas empezaron a morder y a matar a los israelitas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Levanta una serpiente de bronce y todo el que la vea
va a quedar curado, sanado. ¿Qué era esto, hermano? Una profecía, y todo estaba apuntando a un solo lugar, a la cruz. Y un día, hermano, los cielos se abrieron y muchos ángeles cantaron. ¿Qué dijeron, hermanos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí venía lo bueno, hermanos. Los cielos se abrieron y Dios, el que les decía, el que tiene todo equilibrado, el que está en el templo con gloria y con poder, se hizo un niño, bebé. Los bebés no pueden ni sostener su cabecita, hermanos, y Dios Todopoderoso se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vino no con sus ejércitos, porque es Jehová de los ejércitos. No vino con radiante luz, ni vino en su trono, ni vino con sus ejércitos, ni con sus caballos. Hermano, vino como un hombre de carne y hueso. Y no vino a juzgar, no vino a castigar, vino a servir, a curar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. Con esa actitud vino el Hijo de Dios. No vino a apantallarnos, o no vino como estos dioses griegos que se confundían entre los hombres por curiosidad. No, el Señor vino a servir y a salvar lo que se había perdido, porque la ira de Dios estaba sobre nuestra cabeza. La condenación estaba para todo género humano y Dios intervino. Dios descendió y vino a servir. Y aquí viene la cruz, hermanos. A veces decimos, ay, qué malo que los judíos mataron a nuestro Señor. No tenía que pasar esto, ¿por qué? No, hermanos, nuestro Señor a eso venía. Desde el principio Él decía, así como fue la serpiente levantada por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor venía a eso, hermano. No fue una tragedia la crucifixión. Y nuestro Señor vino a enseñarnos el Sermón del Monte y todo esto, pero muchos se glorían en el Sermón del Monte y dicen, el Sermón del Monte, sí, nosotros necesitamos esa actitud. La humanidad necesita, Jesús fue un buen maestro. Y yo te digo, hermano, una cosa es lo que nos enseñó nuestro Señor, valioso. Pero la cruz y su obra es tropezadero para muchos. ¿Por qué? Porque el hombre natural, como les decía, ha buscado la forma de reparar el mundo de muchas maneras. Y Cristo ahí levantado, les digo, ¿qué hace? Echa por tierra todos nuestros esfuerzos. Los echa por tierra, los esfuerzos de la humanidad por reparar este mundo caído. Han dicho unos, con la educación, entre el hombre sea más educado, menos guerras y menos disensiones va a haber. La pasión por el pecado sigue ahí. Estos escritores famosos, Pablo Neruda y José Emilio Pacheco, han tenido unas vidas desastrosas, divorcios, adulterios. O sea, su vida moral hasta abajo, pero su obra literaria, Diego Rivera, Frida Kahlo, ves los murales de ellos, pero ves su vida, hermanos, un caos. Ni la educación, ni la tecnología, ni el conocimiento ha podido reparar este caos. Y la cruz ahí puesta le dice a la humanidad en general, esto habla de que ustedes no pueden, y por eso yo tuve que descender. ¿Qué pasa? Muchos dicen, no, se dan la vuelta y se van. Es tropiezo. Individualmente también pasa. La cruz ahí habla de que tú no pudiste, hermano. De que tus obras, tus buenas intenciones, tu trabajo no sirvió de nada. Tuvo que venir Dios a hacerse hombre y decirte, ve, mira a mí, sé sano. Como esta serpiente que fue colgada. Y en la cruz hay mucho misterio también. ¿Cómo es que viendo a la cruz voy a quedar sanado, voy a quedar curado? Mis pecados son puestos en Él. Y hay que aceptar esta parte del misterio, hermanos. No es muy difícil de comprender en un sentido, pero es muy difícil de comprender en otro sentido, ¿verdad? El Evangelio es el misterio más grande y más hermoso y nunca vamos a acabar de comprenderlo. Este es el Evangelio a grandes rasgos y esto es un motivo, hermano, para que nosotros
ciñamos nuestros lomos y nos amemos unos a otros. Hermano, ¿por qué eres frío con tu saludo hacia tu hermano? Si Cristo murió por ti y quitó la ira de sobre tu cabeza. Dicen que el corazón de nuestro Señor estalló cuando la ira de Dios cayó sobre Él. Otra cosa que hay que decir de la cruz es que nuestro Señor en Getsemaní no estaba llorando por los sufrimientos físicos o por los clavos. Si tú ves esto en Cristo, en la cruz, tu vista está muy corta, hermano. Nuestro Señor estaba sufriendo ahí, iba a sufrir toda la ira de Dios sobre Él. La amargura del pecado, las consecuencias de tu pecado, de mi pecado, del pecado de todos, a través de las generaciones. Tanto peso, ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel, nadie podía cargarlo, hermanos. Él era el único que podía salvarnos. Y lo que sufrió, las gotas de sudor con sangre, eran esa angustia porque la ira de Dios iba a caer sobre Él. No es simplemente, si los santos después, ¿verdad, hermano? Murieron quemados en los leones, crucificados de cabeza. No, nuestro Señor no estaba sufriendo por el dolor físico. Era la ira de Dios, la copa amarga de la ira de Dios, hermanos. Y puesto que Cristo hizo eso por nosotros, ¿no podemos ser amables unos con otros, gentiles? Te saluda la hermana y tú, ¿está bien eso, hermano? Oye, ¿puedo ir a tu casa? Si quieres, luego nos vemos, luego te hablo, luego te aviso. Ese amor ferviente está justificado en la cruz, hermano, para que nosotros lo practiquemos. La cruz es una fuente que emana amor. Y nosotros nos arrimamos a la fuente y empezamos a recibir ese amor. Y ese amor tiene que correr para atrás, para un lado, para el otro, para mi hermano. Ese amor ferviente entre nosotros tiene que despertarse por el amor de Cristo en la cruz. Esa tiene que ser nuestra reacción. ¿Han escuchado la historia de un conde famoso? Les voy a leer la cita. ¿Han escuchado la famosa historia del conde Zinzendorf? 1622 a 1700. Noble alemán, reconocido por su piedad y protector del movimiento de los hermanos moravos que se instalaron en sus territorios huyendo de la persecución. Lo expresamos como el famoso conde. El punto de inflexión de su vida fue ver aquel retrato de Cristo muriendo en la cruz. Observó la imagen, él, el conde culto y adinerado, y esto es lo que leyó: hice esto por ti, ¿qué harás tú por mí? Vio que solo había una respuesta y esa fue su confesión durante el resto de su vida: no tengo otra pasión más que Él y solamente Él. ¿Y cómo mostró esa pasión? Protegiendo a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Un conde culto, adinerado, en Alemania, protegiendo a una sección de cristianos moravos perseguidos y alojándolos en su tierra, haciendo frente a los que los estaban persiguiendo. Y eso fue porque él contempló la cruz, hermanos, fue conmovido, reaccionó, y como única respuesta fue el amor a los hermanos. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Cristo muriendo por ti en la cruz. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir frío con tus hermanos? ¿Descortés? Ya me quiero ir, ya se acabó y vámonos, me voy y no saludo a nadie. No, hermano, tienes que darte a tus hermanos, tienes que arrojarte a los brazos de tus hermanos. En sentido figurado, ¿verdad? No se vayan a... Ok. Puesto que Cristo nos amó de esa manera, continuamos con 1 de Pedro 4. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermano, abre las puertas de tu casa para el pueblo de Dios. No nomás para los de esta iglesia, para el pueblo de Dios. Para todo aquel que ama a Cristo, ese es tu hermano. Abre las puertas de tu casa. Es muy bonito ver hermanos que tienen experiencia en salir de la ciudad y encuentran cristianos y son recibidos como familia. Si ves que andan unos hermanos de fuera aquí, ábreles la puerta.
Hospédalos, recíbelos. Salte de tu habitación principal, de tu suite, instálalos y duérmete en el sillón. Tienes que exagerar, hermano, en tu amor hacia los demás. Tienes que exagerar. Y si los hermanos traen 10 niños, todos traviesos, así como Santi y Natán, recíbelos, hermano. Y cuando se vayan, no murmures. Ay, no, qué niños tan tremendos, no. Hermano, ¿sí te ha tocado? No murmures, hermano. Eso no es amor. Murmurar, eso no es amor. Hospédalos con amor, entregado. Asume las consecuencias. Si rompen tu tarrón de 2 millones, no le hace que lo rompan. Son mis hermanos. Este mundo se va a acabar. ¿Qué importa el tarrón? Bueno, no creo que tengamos nadie en un tarrón de 2 millones, pero... El problema, hermanos, es que no hay paz entre nosotros. Vemos división en las familias. ¿Quién de ustedes en sus familias tiene conflictos? El cuñado con la cuñada, con la tía, con el tío, con la hermana. Hay disensiones. ¿Y de dónde vienen esas disensiones? Dice Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten dentro de nuestros miembros? Estas pasiones, estas disensiones también se dan en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un grupo, hermanos, que viene de diferente cultura, diferente pensamiento, diferente estatus económico. Todo es diferente. Unos son zapateros, otros son médicos, otros son comerciantes, otros son músicos. Unos viven en Las Quintas, otros viven en Bernardes, otros viven en Santa Rita. Toda esa diversidad en un mismo lugar donde haya comunión, y créanme, va a haber roces, va a haber cosas que van a suceder. Un desplante, no me comprendió, a lo mejor el hermano andaba estresado y yo le saludé y no me saludó, no me sonrió y me sentí mal, me hirió. Pero es que amar también va a herir, hermano. Tú exponte. Si Cristo se descendió, se despojó de su gloria, vino, se quitó su espina de gloria y se quitó su corona de gloria y se puso una de espinas, no vas a exponerte tú a que te hagan una malilla cara, hermano, por ser amable, por saludar. Se siente feo cuando saludas, buenas tardes, y no te hacen caso. Así como que, sí, buenas tardes, estoy hablando por teléfono. No, ¿verdad? Se siente feo, pero exponte. Esa es parte del amor. Exponte a tus hermanos. Si te hieren, no le hace. ¿No hemos herido nosotros el corazón de nuestro Dios con nuestras actitudes? O cuando abrazamos el pecado. ¿Qué tiene? Que si amo sea un poco lastimado, no importa. Cristo me puso el ejemplo y ese es mi motivo para amar. Vamos ya para ir cerrando a Efesios 4 del 1 al 6. ¿Quién lo lee, hermanos? Efesios 4 del 1 al 6. Hermana. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta el 4. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta el 6 mejor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hermanos, ¿cómo vamos a juntar toda esta diversidad de ideas, de culturas y de pensamientos con esa unidad que nos da Cristo en la cruz? Porque nuestro Señor en la cruz nos muestra a cada uno de nosotros que todos estábamos extraviados. El Señor vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y tenemos eso en común, hermanos. Ninguno de nosotros puede gloriarse de algo. Ninguno de nosotros puede gloriarse
de su color de ojos azules o de sus estudios. Es un doctor en literatura. ¿Eso qué? Necesitaste a Cristo como lo necesito yo. En serio, hermanos, todos hemos necesitado a Cristo para ser salvos, y eso nos hace hermanos, eso nos une. Tenemos el mismo Señor, tuvimos la misma necesidad, todos pasamos de las tinieblas a la luz de la misma manera. Dios nos salvó a todos de la misma forma en la cruz, y nada de qué gloriarnos, hermanos, nada de que soy mexicano. Ay, sí, 16 de septiembre, ¿no? Y ahí estamos. Hermano, ¿te glorías en la cruz más que en eso? La selección, cuando gane un mundial, ahí van a andar muchos gloriándose en eso. Hermanos, la cruz, gloríate en eso. Dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿En qué te glorías, hermano? ¿Puedes contemplar la cruz y conmoverte? Dice la palabra de Dios que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja para que amemos. El pecado viene, nos quiere envolver. ¿Y qué pasa cuando dejamos de ver la cruz? Caemos. Pero ¿qué pasa cuando vemos la cruz? Cristo me amó así, yo voy a caer en esto. El que ya murió al pecado, ¿cómo va a vivir todavía en el pecado? Esta es la condenación, que ame más yo las tinieblas que la luz. No, yo le voy a dar la espalda a este mundo y me voy a volver hacia Dios. Y voy a aborrecer el mundo y sus deseos y su vanidad, porque este mundo se va a acabar, el fin se acerca. Hermanos, amémonos así y tengamos en cuenta esta unidad. Y para terminar, vamos a hablar un poquito, 5 minutos, de los dones. Los dones espirituales. Romanos 12, hermanos, por favor, del 6 al 8. José Luis, ¿me ayudas a leerlo? Romanos 12, del 6 al 8. Del 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Hasta cuál? Hasta ahí. Sí. Hermanos, todos hemos recibido de Dios dones. ¿Sí? En el mundo, en una empresa, por ejemplo, hay una competencia voraz, terrible. Uno que quiere el puesto es capaz de poner artimañas y pecados para tumbar a su adversario y ponerse en el puesto. Eso lo vemos en el mundo, en las familias. Ay, el papá tiene dinero, todos los hijos lo quieren agradar y están dispuestos a derribar. Hablo mal de mi hermano y quedo bien parado yo delante de mi padre para que el día que él se vaya me deje a mí la herencia. Hermanos, el mundo es voraz en este sentido, y desafortunadamente en la iglesia cristiana, no en todas, vemos esta competencia voraz y desleal. Oh, yo cocino más rico que la hermana, y cuando me toque les voy a enseñar a todos cómo mi sazón es mejor que el de la hermana. Oh, no, yo canto más bonito que Manuel. Y cuando me toque, van a ver, Manuel, el Carlos no sabe tocar. Cuando yo me pare y van a ver de veras cómo se toca. Aquí no pasa. Pero hay iglesias, hermanos, donde eso pasa. Hay una competencia, unos celos, envidia. ¿Cuál es la diferencia con el mundo, pues? Dios nos dio dones para que nos sirvamos unos a otros, y Dios quiere que lo hagamos en amor, en unidad y en paz, amando al hermano más que a mí, considerándolo como mayor que mí, mayor que yo en todo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ármense de ese pensamiento. Dios, Cristo en la cruz mató las enemistades, las divisiones, ahí fueron clavadas. Dios reconcilió
al hombre con Dios a través de Cristo y reconcilió al hermano con el hermano a través de Cristo. Estamos reconciliados en Cristo, hermano. ¿Cuál competencia? ¿Cuál competencia? No hay dones mejores ni mayores, son dones. Y uno es el de enseñar, y uno es el de exhortar, y hay diversidad inmensa de dones, y todos son esenciales. Y Pablo nos dice en Corintios 12 que es un cuerpo y funciona, y cada parte es importante. Y hay dones que son muy visibles, y hay dones que son muy invisibles, pero muy indispensables. El cuerpo tiene órganos vitales, ¿sí o no? Ok. ¿Ustedes ven mis pulmones trabajando ahorita? ¿O mi corazón? Pero quítenme el corazón a ver si sigo hablando. Hermanos, así son los dones. Nuestros dones no tienen que ser los más visibles, sino los que el Señor nos dé, y todos van a ser igual de importantes. Hay unos que les toca una cosa y hay otros que les toca otra. Por ejemplo, pensemos en esta película, bueno, no sé si la han visto, el Titanic. Ya, ¿verdad? Yo creo que ya. Es que todo el mundo la ha visto. De Leonardo DiCaprio. Cuando el capitán dice, a toda máquina, y da la orden, ¿qué pasa? Se desencadena una serie de trabajos. Los de arriba empiezan a mover máquinas y todo, y los de abajo en las calderas empiezan a echarle a toda máquina, todo al carbón, todo, y el barco empieza a ir más rápido, y el capitán se gloría, sí, a toda máquina. Quita a los obreros de abajo y piensa a ver si va a avanzar el barco. Así somos nosotros, hermanos. Todos tenemos dones y todos son indispensables. Ahora, unos se preguntarán, ¿cómo sé cuál es mi don? Los jóvenes, o no sé, ¿cómo lo descubro? Les voy a poner un ejemplo bien básico. Los empresarios ven necesidades y sobre esas necesidades crean sus empresas. Y las empresas ayudan a que se resuelva ese hueco. Ok, en la iglesia va a haber necesidades, hermano. Va a haber huequitos. Ahí tú ve y hazlos. Y vas a ir viendo dónde encajas más. Falta esto, ok, yo lo hago. Falta aquello, ok, yo lo hago. ¿Quién hace esto? Yo me aviento, yo. ¿Quién más? Yo, como en los Minions, ¿verdad? Ok, a ver, tú, el más aventado. Y ese hermano que está presto para servir, pronto va a encontrar su vocación. Háganlo así, hermanos, vean necesidades y apliquen ahí sus dones. Quiten de en medio la envidia, quiten de en medio esta competencia del mundo, porque aquí todos nos amamos y todos necesitamos de un Señor que nos salvó y estamos todos en el mismo nivel. Y ya cuando estamos en ese pensamiento, ¿de qué sirve lo demás? Déjenles leo algo de la unidad. ¿Recuerdas cómo durante la Segunda Guerra Mundial, dice Martin Lloyd Jones, solíamos hablar de los maravillosos acontecimientos que se estaban produciendo en Londres? Cómo las duquesas y las criadas departían amablemente el mismo refugio antiaéreo. Es completamente cierto, porque cuando la muerte está a un paso, no importa quién eres, ¿no es así? Ni tampoco cuál es tu origen. Puede que todos mueran al siguiente instante, las diferencias pasan a un segundo plano. Ahora bien, esto es lo que hace la cruz. Muestra que todos somos exactamente iguales. Somos uno solo en nuestro pecado, somos uno solo en nuestro fracaso, somos uno solo en nuestra desgracia. ¿Qué sentido tiene jactarse de ser judío, de tener una mente maravillosa, de tener riquezas, si de igual manera tienes un corazón vil y está lleno de celos? Tiene envidia, tiene malicia, tiene resentimiento. ¿De qué sirve que seas judío o gentil, sabio o no sabio, griego o no griego? Es igual, la cruz echa por tierra toda la competencia, hermanos. Y ese tiene que ser un motivo para que nosotros nos pongamos las pilas. El fin se acerca, ora, el fin se acerca, sirve, el fin se acerca, ama. Pero ama también porque Cristo te amó. Y el amor de Cristo nos constriñe y nos obliga a despojarnos del pecado, despojarnos de los celos y seguir a nuestro Señor con un corazón puro y limpio. Vamos a orar, hermanos.